Creo que en este momento les aparece que ya se comenzó la grabación, ¿no? Sí. Hermana Reme. Sí, ya se está grabando. Buenas noches. Bien, gracias a mi Dios. Sí, sí. Yo ya les he dado entrada, yo no sé por qué no han podido entrar. Déjenme mirar. Es el mismo, sí. Es el mismo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Hermanas de Comunidad de Jerusalén, me parece que las estoy admitiendo, pero no sé. Si ustedes Padre, salen y dígales vuelven, que vuelvan, que salgan y vuelvan a salgan entrar. y vuelvan a entrar, es lo más fácil. Sí, es más fácil eso. Ok. Ok. Buenas noches. Buenas noches para todos. Vamos. Ya tenemos 12 personas conectadas. Buenas noches. Desde el Callao, Maruja, Córdoba, padre. Buenas noches. Maruja, ¿cómo está desde el Callao? Sí, buenas noches. Buenas, buenas. Venga, a ver. Y raro porque Teresa también estaba en la sala y le di y ella sí pudo entrar y estas hermanitas no han podido entrar. Perdón, padre, yo salí y volví a entrar y pesqué que la sala estaba abierta, ya entré. Ajá. Vamos a ver que la hermana Reme me está escribiendo, a ver qué dice. Hola, padre, ¿nos escucha? Sí. Okay. Ahora sí, ¿ya se conectaron? Ya. Sí, ya están. Ah, bueno, María, hombre. Ay, qué bien. Vamos a conectar. Eso no se conecta. Otra vez. Es que no se conecta el cable. Ah, mira, Tere. Hola, Tere. Buenas noches. Como que hace mucha calor ahí en Perú, en el Callao. Todavía estamos con calor por aquí. Ah, caray, aquí. Hola, hermana Reme. Maruja. Hola, Maruja. No te veo. Estoy oculta porque estoy como la chimoltrufia. Ah, bueno. Pero no me pierdo la charla. Pero ahí estás conectada. Ahí, muy bien, Maruja. Muy bien, muy bien. Gusto verla. Gracias, Maruja. Un abrazo. Hola, Nadia. Un abrazo. Hola, igualmente. Hola, hermana Nadia. Un abrazote, hermana Reme. Un abrazote para las dos. Gracias. A ustedes también. Gracias. Bueno. A mí no me deja entrar, Reme. ¿Será que me envía nuevamente el enlace? A ver. Gracias. La hermana por allá dice que no la deja entrar. ¿Cuál hermana? Sí. A la hermana Mercedes no la deja entrar. Hermana Mercedes, Allá dígale ya que salga y ya. vuelva a entrar. Ya está ahí, ya la tenemos. ¿Ya está ahí? Ah, listo. Nada, entonces les invitaría para que pues hagamos unos minuticos de oración, sobre todo colocar este momento en las manos del Señor y pedirle a Él que envíe el Espíritu Santo para que nos dé la gracia de comprender todo este misterio que Él nos revela en el Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, queremos acercarnos a tu palabra para mejor conocerte a ti, para amarte, para despertar en nosotros la esperanza, para poder compartir la misión que tú nos confías, esta misión de evangelizar, de vivir el bautismo, de ser testigos de tu amor en el mundo. Te damos gracias, Señor, por esta comunidad de hermanas, por todos estos hermanos laicos que colaboran, que comparten la misión,
Concédenos a todos, Señor, la gracia de tu Espíritu para entender este misterio que tú quieres darnos a conocer. Y que conociendo este misterio lo podamos de manera particular vivir en esta próxima semana, donde recordaremos el misterio central de nuestra fe, tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Envía sobre nosotros, Señor, el Espíritu Divino, ese Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos muestre el camino a recorrer y que nos dé los dones necesarios de sabiduría, de comprensión, de inteligencia, para que tu palabra se vuelva luz en nuestro diario caminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, sean bienvenidos entonces. El tema que hoy nos atañe es el tema del simbolismo. Les acabo de compartir pantalla, pero me gustaría saber si la están viendo para saber entonces que estamos hablando el mismo lenguaje. Sí, padre, Aún sí, no muy la bien. vemos. Sí, nosotros sí. Sí Nosotras la también. vemos. Sí. Ok, bien. Seguramente si ustedes se acercan al libro del Apocalipsis, se encuentran con una cantidad de símbolos que lo llena totalmente, que lo abarca totalmente. El simbolismo en el Apocalipsis ocupa un lugar central en su interpretación. Pero ese simbolismo, que hay una recarga, hay una sobreabundancia de símbolos, se hace necesaria una interpretación o decodificación. Todo hay que decodificarlo. Se nos dice algo a través de símbolos, de signos, y no uno solo, sino que lo recarga uno más uno más uno más uno más uno más uno para decirnos una sola cosa, pero es que quiere que sumando todo tengamos claro qué es lo que nos quiere decir. E interpretar esos signos entonces requiere decodificarlos, pero para decodificarlos, decíamos la vez pasada, la comunidad cristiana que recibió por primera vez este libro y que estaba viviendo ese momento de la historia, pues tenía todos esos elementos para interpretar, para comprender. Hoy nosotros tenemos la necesidad de una información sistemática, es decir, que se nos dé una introducción a esos símbolos para poder comprenderlos y no dejarnos preocupar por lo que no es una preocupación. Y es lo que vamos a presentar hoy, esa información sistemática, no exhaustiva, pero sí que les sirva para poder acercarse en serena y gozosamente al libro del Apocalipsis. Tenemos una serie de constantes de simbolismo en el Apocalipsis. No defino aquí simbolismo, sino que por lo que estoy diciendo, ustedes ya saben, simbolismo es todo aquello que se expresa de una u otra manera para darnos un mensaje que es distinto al símbolo. Algo decíamos la vez pasada. Veamos entonces el simbolismo. Uno de los simbolismos que aparece con fuerza en el Apocalipsis es el simbolismo cósmico. Lo que aquí está el simbolismo cósmico es, digamos, una definición general de todo. El simbolismo cósmico, nos estamos haciendo referencia a una cantidad de términos que encontramos en el Apocalipsis como cielo, estrellas, sol, mar, tierra, luna, nubes, aires, todo eso que tiene que ver con el cosmos. Por eso se llama simbolismo cósmico. Y atención, porque todos esos términos que encontramos tienen un doble significado. Por eso es simbolismo. Puede ser que diga cielo y entonces se refiere al cielo. Puede ser que sí, o puede ser que tenga otro significado. Tiene un doble significado. Es decir, el doble significado es que tiene el significado realista. Dice estrella, es una estrella, pero también tiene un significado simbólico
¿qué significa esa estrella? Porque nos dice una estrella, pero está significando otra cosa. Por ejemplo, cielo a veces significa el firmamento, ¿no? El firmamento como que el cielo, ¿cuál es el firmamento? Pues digamos, cuando se refiere al cielo, al firmamento en el sentido de ese lugar espacial, geográfico, donde están los astros, donde están las lunas y punto, sin más. Es decir, una cosa realista, geográfica y punto. Es el firmamento, sin más connotaciones. Entonces dice, vi el cielo, pues eso lo vemos, si usted sale y mira hacia lo alto, pues vio el cielo. No necesita una visión particular. Pero otras veces, cuando dice vi el cielo, se refiere más a la zona donde vive Dios, que es distinto. Hay que tener esas dos diferenciaciones. Es decir, vi el cielo, es decir, vi el lugar donde Dios habita. Entonces dirá, vi el trono, vi a Dios, vi a fulano. El cielo, para nosotros pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, si usted le dice a un astrofísico hoy, mire hacia el cielo, él no va a ver a Dios, ni va a ver el trono donde vive Dios. Él va a ver las estrellas, la galaxia, las nebulosas, etc. Ese es el significado realista. Y muchas veces en el Apocalipsis tenemos ese significado realista. Pero otras veces tenemos ese significado doble, que es simbólico. Y decía, el cielo a veces es esa zona ideal. ¿Por qué decimos es la zona ideal? Porque pues no nos está diciendo que así es, sino que así se lo está imaginando el creyente. Nosotros nos imaginamos el cielo como un lugar tranquilo donde están las almas, los espíritus. Pues esa es esa zona ideal de la trascendencia de Dios. Por ejemplo, también tenemos otro término, trueno. Y muchas veces el trueno pues significa trueno, es decir, lo que nosotros escuchamos cuando hay una tormenta eléctrica, un trueno, un ruido que se produce en el cielo. Pero la mayoría de las veces en el Apocalipsis, cuando habla de trueno, con trueno define la voz de Dios. Oí un trueno, usted lo puede traducir correctamente, escuché la voz de Dios. Hay salmos que ya nos presentan esa realidad de que Dios habla con voz de trueno. Es la voz de Dios que se ha convertido en un hablar articulado. Porque uno puede escuchar la voz de Dios en la mente, ¿no? Y como una intuición, pero si usted la escucha realmente como si Dios hubiera pronunciado algo, es tan poderosa esa voz que en el Apocalipsis dice, escuché fue un trueno, ¿no? Y ese hablar articulado de Dios, pues da un contenido que revela los misterios, Tengan ustedes a la mano su texto bíblico. Vamos a ir viendo algunos elementos de estos, no todos, pero algunos como para que lo vayan percibiendo. Y busquen el capítulo 4, el versículo 5. Esta es la gran visión, ¿no? Donde, si usted mira el versículo 1, después tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo. Aquí ya cielo uno tiene que preguntarse, ¿es el lugar geográfico o el lugar ideal de Dios? Y aquella voz que me había hablado antes, parecida al sonido de una trompeta, me decía, sube acá. Luego, si hay un ser celeste acá, es el lugar donde vive Dios. Pero pasemos al versículo 5. Del trono salen relámpagos y truenos. Estamos definiendo en este momento truenos. Es decir, del trono sale la voz de Dios. No está diciendo que va a haber relámpagos y truenos. No. Está diciendo, del trono salen relámpagos y la voz de Dios. Y se oye un gran estruendo. Claro, es la voz de Dios que está siendo articulada. Delante del trono arde, etc. Entonces, tengan ustedes presente eso, que trueno muchas veces significa voz de Dios que se articula. También, en la relación con el simbolismo cósmico, encontramos el que yo tengo aquí señalado en la imagen que ustedes están viendo como alteraciones cósmicas. ¿Qué es una alteración cósmica?
un terremoto, la luna se cae, el sol baila, las estrellas se corren del lugar, la luna se vuelve roja. Esa es una alteración cósmica. Hay una alteración, se altera el orden del cosmos. ¿Va a pasar así? ¿Tendrá que pasar así? ¿Es así? No. La alteración cósmica en el Apocalipsis, que está lleno de alteraciones cósmicas, manifiesta. Cuando hay una alteración cósmica, yo sé que Dios está presente. El Apocalipsis está lleno de esas alteraciones. Cuando usted lea en el Apocalipsis y que comienza a describir una alteración cósmica, diga, uy, Dios se va a aparecer. Eso es lo que tiene que pasar. Como en el monte Oreb, hubo truenos, rayos, la nube bajó, cubrió el monte. Dios se va a aparecer. Y fue lo que pasó. Dios se apareció y habló con Moisés. Pero para que nosotros lo entendamos, pues nos lo describen con eso. ¿Qué va a pasar así? No. Nos está diciendo que es una manifestación provocativa de la presencia de Dios, que se describe con toda esa alteración cósmica para que al hombre no le quede duda que Dios está presente. Y vincula directamente al hombre, provocándole una reacción. Es decir, porque puede ser que, o puede ser no. En estos momentos allá en su casa y aquí en mi casa está Dios, pero pues no lo vemos. Pero si hubiera una alteración cósmica, nos quedaría claro que aquí está Dios y eso nos provocaría a nosotros una reacción. Nos tiraríamos de rodillas, ya te alabamos, Señor, ayúdanos, Señor. La alteración cósmica en el Apocalipsis, insisto, nos habla de la presencia de Dios. Miren ustedes, en el capítulo 6, veamos el capítulo 6, versículo 12 y 14. El capítulo 6, en el versículo 12 dice, seguí contemplando la visión. Cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto, alteración cósmica. Luego yo digo, se va a aparecer Dios. El sol se puso negro como un paño de crin. No se ponga a esperar que el sol se ponga negro. Te está diciendo que Dios se va a aparecer. Se está alterando el cosmos, porque el cosmos se altera cuando Dios aparece, porque el cosmos lo reconoce, sabe que Dios está ahí, y entonces el sol tapa su luz, la tierra tiembla, y si seguimos viendo, dice, y la luna enrojeció como sangre. La luna se puso como cuando uno le da pena que llegue una persona importante. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, la reacción más típica ante Dios. Entonces, Dios está presente, yo me tiro por tierra y las estrellas hacen lo mismo. Como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por el viento fuerte. 14. El cielo desapareció como un libro que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos los esclavos libres se ocultaron en las cuevas. ¿Sí ven? ¿Por qué se ocultaron? Y usted mire más el versículo 16. Dicen entonces a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos a la vista del que está sentado en el trono. Es que se apareció Dios en su trono. De razón, toda una alteración cósmica. Dios llegó en su trono, en un juicio, y la ira del Cordero. Y entonces, para manifestar que Dios está presente, mire cómo lo han descrito, una alteración cósmica. Y aquí voy dándoles una clave. Les decía ya que el simbolismo en el Apocalipsis es recargado. El autor dice una cosa, otra, y la agrega para que usted como sumando, tenga claro el significado. Podía haber dejado solamente y se produjo un violento terremoto. Y apareció Dios en el trono con el Cordero. Listo, ya. No. Pero Él quiere que subamos. Hay terremotos. O sea, la tierra sabe que hay alguien especial acá. El sol se pone negro. El sol también lo sabe. La luna se pone roja. La luna también lo supo. Las estrellas, el viento. Bueno, entonces todo el cosmos lo sabe. Ahora no queda sino el hombre, el ser humano, que tome conciencia que Dios está presente y reaccione. Efectivamente, el versículo 17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Si Dios en su momento, en su victoria, se aparece, eso produce una alteración cósmica. Imagínense ustedes, con todo el respeto, que están ustedes ahí y se aparece la madre general de la comunidad.
Me imagino, la una corre a traerle una silla, la otra al agua. Se produce un terremoto cósmico en su casa porque alguien importante llegó. Pues eso es lo que significa el terremoto cósmico en el libro del Apocalipsis. Una alteración cósmica manifiesta que Dios está presente. Y claro, si es el Dios que va a hacer el juicio final, pues toda la creación se puso en movimiento. Toda la creación se puso en movimiento. Podríamos ir al capítulo 8 todavía para ver algo más. Versículos 7 y 8 del capítulo 8. El versículo 7 dice, tocó el fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra, quedaron abrazadas la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel y entonces fue arrojado al mar, algo parecido a una enorme montaña ardiendo. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otra alteración cósmica. ¿Qué está pasando? Dios está actuando. Y después les voy a ir dando claves. Aquí la alteración cósmica, por ejemplo, tiene que ver con la tierra y con el agua. Es decir, Dios está actuando, está presente en la tierra. La otra alteración cósmica era como una alteración y la presencia de Dios en el universo entero, el sol, la tierra. Aquí la presencia de Dios es en la tierra, sobre la tierra. Por eso la tierra y el mar que experimentan esta alteración cósmica. Bien. Quiero seguir, encontramos unas alteraciones macrocósmicas, ¿no? Es decir, grandísimas. El cielo se enrochó y desapareció, ya lo acabamos de ver. Esa es una alteración macrocósmica. No es la alteración de un río, de un mar, de una montaña, de una estrechita. No, el universo en todo hubo un cambio. El universo con todas sus galaxias y constelaciones, eso fue una alteración macrocósmica. ¿Qué significa? Que hay una presencia provocativa de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta alteración cósmica para manifestar que Dios está presente? Porque con esto el autor del Apocalipsis nos está diciendo que toda la creación es obra de Dios. Todo fue creado por Dios. Y como la creación es obra de Dios, la creación es propiedad de Dios. Y cuando se aparece su dueño, entonces la creación, el cosmos se altera porque llega su dueño, ¿no? Y con eso les decía, provocan que nosotros los humanos demos una respuesta, que reaccionemos. Ya les insistía, si la superiora lo que les ponía, por ejemplo, llega a su casa por la puerta de atrás y se sienta ya en la esquina de atrás y nadie la vio llegar, no se produce ese maremoto, ¿no? Y continúan las cosas normalitas, pero si la ven, pues provoca una reacción de cada una de ustedes. ¿Qué van a hacer? Lo mismo, esta alteración macrocósmica o cósmica está provocando que nosotros los seres humanos demos una respuesta a Dios. Al mismo tiempo, cuando hay estas alteraciones cósmicas, hay otro significado, y es que de alguna forma se está gestando una nueva creación. Se está creando algo nuevo. Perdónenme también, o perdónenme, no. Es un poco grotesca la imagen, pero para hacerme entender. Una mujer que va a dar a luz un hijo, se revuelca y hay una conmoción de gritos, de dolor, de revolcarse, de retorcerse del dolor. Algo nuevo está surgiendo. Lo mismo pasa en el cosmos. Cuando el cosmos se retuerce, cambia de color, hay gritos, hay truenos, hay una conmoción, es porque en la creación algo nuevo se está gestando, ¿no? Algo nuevo está aconteciendo. Y entonces, entre más fuerte sea esa conmoción, significa que hay una transformación muchísimo más radical, ¿no? Dios. Y luego con todo esto que estoy diciendo, ¿qué le tiene que quedar claro a usted? Estas tres cosas con esta última que voy a decir. Le tiene que quedar claro que esa historia está siendo conducida por Dios. Esa novedad, esa nueva creación es obra de Dios. Ya decíamos que Dios es el dueño y todo. Entonces, las tres, cuando usted lea el Apocalipsis y se encuentre con una conmoción,
no se ponga a pensar que se le va a venir la luna encima, que la va a aplastar una estrella, que un meteorito le va a arder. No, 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 no. Piense, Dios, todo esto me está diciendo que Dios está presente, que Dios es el dueño de todo y está creando algo nuevo. Y que por más que esta historia parezca descontrolada, negativa, Dios la está conduciendo hacia algo positivo. Esas tres cositas es lo que hay que leer cuando aparecen esta simbología. Si la simbología de la alteración cósmica es poca, 2, 3 acumulaciones de símbolos, pues es una intervención poderosa pero temporal de Dios. Pero si es todo un macrocosmos, una alteración a gran escala, es una intervención definitiva de Dios. Lo que está diciendo, ojo que Dios está interviniendo de manera definitiva. Todo está bajo el influjo de Dios. Bien, ese es el simbolismo cósmico. Simbolismo teriomorfo. Simbolismo teriomorfo, como ustedes lo ven en la imagen y en el cuadro que está en la parte izquierda baja. Teriomorfo significa bestias, animales. El simbolismo teriomorfo es ese abanico referido a animales. El Apocalipsis está lleno de animales, pero de animales descritos como si no fueran los animales que conocemos. O sea, ahí coloqué algunos que se mencionan: león, becerro, dragón, águila, caballo, oso, cordero, cordero degollado, corderos, bestia, leopardo. Solo por decir algunas. Hay uno que es, bueno, lo veremos ahora seguramente, dice que un animal con cara de hombre. Dice, venga, pero tiene cara de hombre, ¿no era un hombre? No, 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 el Apocalipsis está dando un simbolismo y nos dice, hay que interpretar, hay que interpretar. Entonces, lo primero, para el simbolismo teriomorfo, que significa el simbolismo de los animales, ¿no? El cuadro es impresionante, aquí no están todos los que tendríamos que leer. Si usted se pone a leer, se los va a encontrar a cantidad. Lo primero es que cuando aparece un animal, mejor, los animales pueden tener un carácter positivo o negativo. Es una fuerza. Cuando se habla de un animal, nos está hablando de una fuerza. Y de una fuerza que puede ser positiva o que puede ser negativa. Dependerá del tipo de descripción que haga de ese animal para que nosotros digamos, está hablando de una fuerza positiva o de una fuerza negativa. De una fuerza. Es una fuerza, ¿no? Los animales en el Apocalipsis se comportan sorprendentemente como si fueran humanos. Hablan, caminan, hacen pactos, crean alianzas. Los animales del Apocalipsis se comportan como si fueran humanos. Porque no está hablando de un animal, los animales no hablan. Entonces, ¿de qué me está hablando? De una fuerza que acontece en la realidad humana o en la realidad divina y que dependiendo de otras cargas simbólicas que le coloque, yo tengo que decir, está hablándome de una fuerza, de una energía, de una fuerza que es positiva o que es negativa, ¿no? Ahora, siguiendo con esto, su acción, la acción de los animales, influye sobre los hombres, pero siempre está bajo el control de Dios. Por eso los describe como un animal, porque toda la creación está bajo el poder de Dios. Pues esas fuerzas positivas o negativas que tienen la fuerza de un animal y que actúan sobre mí, porque los animales o me favorecen si son una fuerza positiva, o me afectan, me hieren si son una fuerza negativa, pues tienen ese poder porque es una fuerza en la historia del hombre, pero que esa fuerza siempre está bajo el control de Dios. Nunca podrá por encima del poder de Dios. Entonces, padre, ¿qué va a pasar un terremoto? Tranquilo, esas fuerzas están bajo el control de Dios. Pasará lo que Dios quiera, no más. Son fuerzas negativas o positivas que se mezclan con la historia y la conducen hacia un desenlace final, un desenlace escatológico, donde todos los animales que ha descrito el Apocalipsis desaparecen. Solo queda un animal, el Cordero
degollado, que es Cristo resucitado, que es la fuerza de Cristo resucitado. El único, ¿y qué me está diciendo con esto? Que mientras vamos en la historia, tenemos en la historia fuerzas negativas, el hambre, la muerte, la enfermedad, esas son fuerzas negativas. El poder político de un Estado que subyuga e impide la libertad religiosa, un grupo criminal que atenta ferozmente contra el hombre, ese es un león, ese es un leopardo que destroza. No dice hay un grupo, no dice hay una fuerza militar que nos destruye, no, lo va a describir con un animal, ¿no? Ustedes van a, cuando lo describe así dice, era un animal con corazas. Wow, es una fuerza militar. Los animales no se ponen corazas. Y tenían lanzas y tenían no sé qué. Es una fuerza militar. Ahora hay que decodificar a quién es esta fuerza militar que subyuga al pueblo de Dios. Pero todas estas fuerzas, con el paso del tiempo, van desapareciendo. Y el animalito más inocente, que es el cordero, es el que va a sobrevivir a todo este embate de animales. Es la única fuerza que pasa al mundo nuevo. Todos los otros animales desaparecen. Así, el cordero es el animal protagonista del Apocalipsis y viene caracterizado por su vitalidad, acción incontenible. El animal significa que es una fuerza incontenible. ¿Por qué describe esas fuerzas de la historia como animales? Porque un animal es incontenible, no tiene voluntad propia. El animal actúa y punto, animalescamente. Así es la fuerza. La carestía, por ejemplo, en el mundo, es una fuerza negativa y es una fuerza animalesca. No le importa la pobreza de alguien, no le importa que alguien se muera de hambre, no importa nada de eso. Los huevos hay que subirlos a 2000 y si tiene con qué pagarlo bien y si no, no. Por eso esas fuerzas las describe con una acción incontenible del animal. A veces esas fuerzas escapan a una comprensión precisa para nosotros hoy, pero lo que nos tiene que quedar claro es, no le asuste ningún animal del Apocalipsis. Esos animales son fuerzas negativas o fuerzas positivas dominadas por Dios, porque hay que leer la globalidad del Apocalipsis y la globalidad me dice que al final el animal que vence es el cordero degollado. Ya llevamos entonces de una parte el simbolismo cósmico, de otra parte el simbolismo de los animales oteriomorfo. Tenemos otro simbolismo que es el antropomórfico. Es la forma en que se describe al antro, es hombre, el antropos es el hombre, entonces en la forma como se describe a los hombres. Interés por el hombre. Hay un agudo sentido de la historia. Cuando describe una persona, describe cómo son sus cabellos, sus vestidos, sus gestos, lo que hace. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un interés por la historia del hombre. La historia del hombre. Por los aspectos de su vida. Cuando lo describe, me está describiendo un aspecto de la vida del hombre. Si me describe, vi un hombre vestido con túnica blanca, ceñido al pecho con cinto de oro, digo, me está hablando de la dimensión divina del hombre. Pero si me va a decir, vi un hombre harapiento, mal vestido, entonces digo, me está hablando de la dimensión de la vergüenza del hombre, de la destrucción de la dignidad humana. Los vestidos nos dicen qué situación vive la persona y el vestido no tiene que quedarse en el vestido ni en la persona, sino que me tiene que llevar a la relación que entabla esa persona que está detrás del vestido. Por eso ahí les puse, creo, 2 trajes que si usted los ve, el primero usted ve una novia, entonces usted de una vez imagina o debe de imaginarse una relación matrimonial, alegría, felicidad, fiesta, familia, comida, baile. Abajo hay con traje de bruja. Usted tiene que imaginarse de una vez entonces miedo, angustia, sombras, lo incierto, lo dudoso, el misterio. Miren ustedes, en los vestidos, la forma en que veamos un vestido,
ya nos pone en advertencia con una relación interhumana, con un aspecto de la vida del hombre, ¿no? Se describe en el Apocalipsis partes del hombre, su cuerpo, su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su individualidad o su fuerza, su vitalidad. Una persona con buena sangre es una persona vital, llena de fuerza, pero siempre en relación con los demás. El Apocalipsis describe a los hombres, ese simbolismo antropomórfico, siempre en relación con los demás. Hombre, mujer, bodas, fecundidad, parto, ¿no? Y presta una atención especial a los vestidos, les decía, ¿no? Los vestidos que presenta así, entonces, ¿cuál es la actitud que yo tengo que descubrir en el vestido? El hombre visto así en la historia vive con los demás, se profundizan las relaciones con los demás, hay una dimensión positiva. A veces por el traje, si me describe una persona con un traje militar, con armas, pues sé que es una situación de violencia, de tensión, de miedo, ¿no? Las ropas son referidas especialmente a los vencedores. Los vencedores están bien vestidos. Por eso dice que al final todos los que vencieron vestían una túnica blanca porque la habían lavado en la sangre del Cordero. Cuando yo sé que están así de vestidos y también vestidos, digo, esos son los vencedores. Esos fueron los que vencieron. El estar desnudo es una vergüenza, se pierde. Y este simbolismo no solo les va a ayudar para el Apocalipsis, sino para toda la Biblia. Recuerden ustedes, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, fue la vergüenza, perdieron la dignidad. El estar ahora revestidos al final de la Biblia con una túnica blanca significa vencimos, recuperamos nuestra dignidad, recuperamos nuestra cualidad, ¿no? Hay una ruptura. Entonces la ropa invita a mirar, a evaluar, a compararse y verse como vencedores en proyección, en relación con los demás. Simbolismo, hemos visto el simbolismo cósmico, el simbolismo teriomorfo, los animales, el simbolismo antropomórfico. Simbolismo cromático. Cromático significa colores. Aquí, no, mira, aquí en la imagen que ustedes están viendo ven un montón de colores. Caballo blanco, el verde, el negruzco, el rojo o morado, las llamas, el gris opaco del cielo. No se fijen en las imágenes como imágenes, así es, no, en el color. Aquí el simbolismo cromático es el color. El simbolismo cromático es la sensibilidad por los colores. El Apocalipsis presenta una gran gama de colores conocidos por nosotros y de otros desconocidos, cada uno con un significado simbólico específico. El blanco se nombra 15 veces. Caballo blanco, la túnica blanca, el hombre de cabellos blancos. Y ahora ustedes, aquí voy ya a decir otra cosa. Aquí estoy presentando los simbolismos como por conjunto, ¿no? El simbolismo cósmico, el simbolismo teriomorfo, el simbolismo antropomórfico y el simbolismo cromático. Usted en el Apocalipsis no va a encontrar así uno por uno aparte, no. Vea, note usted que si yo le dijera el del caballo blanco con su jinete, ahí ya tenemos todo lo que les he dicho. El caballo es un simbolismo teriomorfo, es un animal, es una fuerza. Hay un hombre vestido de blanco, luego el hombre es un simbolismo antropomórfico. Tengo que ver si lo escribe, cómo está vestido y en qué relación y cómo me lo muestra. Y tengo que irlo sumando. Es una fuerza que es gobernada por este tipo de personas o por este ambiente de personas. Y es blanco, y el blanco significa victoria. El blanco significa trascendencia divina, significa resurrección. Entonces el del caballo blanco es Jesús resucitado. Es una fuerza, pero Jesús no va a venir montado a caballo. Significa que Jesús resucitado es una fuerza vital, positiva,
que incide sobre la historia del hombre. Eso dice el blanco, ¿no? El rojo se nombra unas 2 veces. Habla de otro rojo incandescente. Algunos hasta el momento no sabemos cuál es el tipo de color, si es el rojo de las llamas o de qué otro tipo de color. El escarlata es otro tipo de rojo. Verde. Habla de un color que hasta el día de hoy no sabemos cuál es ese color. Color jacinto. ¿No? Color sulfúreo. Algunos piensan que este sulfúreo es esta especie de nubes opacas que están descritas en esta imagen. Atención. El color no es un valor estético. Lo es para darle belleza, ¿no? Pero no es solo el valor estético o visual. No, no, no. Sino que ante todo determina una cualificación. Es una expresión cualitativa, no cuantitativa, la cantidad, sino la cualidad. La cualidad. Y esa cualidad determina el símbolo. Si yo veo el caballo verde, el verde me dice que es una fuerza negativa. El caballo blanco es una fuerza positiva. Eso depende del color y de todo lo demás que lo acompaña. Es como un signo que pide ser visto, advertido, pero que tiene que quedar grabado en la mente por su cualidad, no por su forma. Yo no tengo que quedarme con la imagen de un caballo horrible que va a patear. No, no, no. ¿Es una fuerza positiva o es una fuerza negativa? Porque eso fue lo que el color y las demás, la carga simbólica me fue diciendo. El verde, por ejemplo. Verde es la hierba. Y atención, porque aquí, mis queridos hermanos, tenemos que perder la comprensión de los símbolos que normalmente nosotros manejamos. Nosotros hoy manejamos el verde como si fuera esperanza. Realmente el verde en el texto bíblico es la muerte. La muerte. Quizás nosotros asociamos más con la muerte el negro, porque la gente viste negro para el luto. No, no, no. En la Biblia la muerte no se describe de negro. La muerte se describe de verde. ¿Por qué? Cuando una persona se muere, comienza a descomponerse y se pone verde. Se pudre. Usted deja un pedazo de carne por ahí, fuera de la nevera, y lo primero que comienza a ponerse es verde. Por eso el caballo verde con quien lo monta es una fuerza negativa en la historia y significa la muerte. No es que la muerte venga montada a caballo, sino lo que está diciéndonos es que hay una fuerza en la historia del hombre que es la muerte, que es una fuerza negativa. Pero frente a esa fuerza negativa está la fuerza positiva que es la vida, que es la resurrección, el caballo blanco. Está el rojo. El rojo significa crueldad. Es sanguinario. Es violento. El rojo puede significar guerra, violencia, destrucción, porque tiene ese aspecto de ser rojo porque ha estado manchado por la sangre de. Y entonces, cuando le digan, y es que vi una persona de rojo, bueno, ahora, hay que tener cuidado porque en algunos momentos el rojo tiene también significado de calidad, es de máxima calidad. Entonces vi un ángel con un manto rojo, o sea, un ángel, claro, es una fuerza positiva, por lo tanto lo rojo allí ya no será negativo, sino que hay que hacerlo depender de lo positivo, de una gran calidad, es decir, de un rango especial, como los reyes que se visten de túnicas rojas, o si me lo permiten, pues una cosa es usted ver un obispo vestido de moradito y ver otro señor vestido de rojo. Ese de rojo es de más alta calidad, es un cardenal. Es un cardenal. Lo mismo pasa aquí, pero si la imagen que está describiendo es un animal, por ejemplo, un animal, caballo rojo, caballo, decíamos fuerza, incontrolable, y además el que lo monta está de rojo, entonces una fuerza incontrolable, negativa, que es muerte, violencia, ¿no? Negro. El negro es la negatividad. El negro es lo más negativo que hay. Y el negro, unido a otros símbolos
adquiere entonces un significado particular. Aquí, por ejemplo, usted está viendo el caballo y cuando describe este caballo dice caballo, o sea, fuerza negra. Es negativa, es una fuerza negativa en la historia que montado por un personaje de hombre vestido de negro, luego hay una fuerza humana. Esta es una fuerza humana negativa porque está conducido por un hombre. Una fuerza humana negativa en la historia. Y este hombre tiene en la mano una balanza en la cual pesa todo lo que va a vender. Ah, ok, entonces es una fuerza humana negativa en la historia del hombre que tiene que ver con las ventas, con la justicia, que tiene que ver con la usura. Entonces nos está diciendo que en la historia, en la vida, hay los usureros y que los usureros de todo tipo, del que vende los productos malos, del que dices una libra pero no trae sino 430 gramos, de que vende un pan por el precio de una moneda de oro, es decir, de todo tipo de usura, no es solamente una, sino que la usura es una fuerza negativa en la historia que lleva a la pobreza. Bien, dejo entonces el simbolismo cromático. Tengan presente sobre todo estos 4 colores, el blanco, el verde. Verde es muerte, descomposición. Negro es una fuerza negativa que significa, de acuerdo a los otros, una particularidad sobre qué es ese aspecto negativo. Y el rojo, violencia, muerte, violencia, sangre, destrucción. Pasamos al simbolismo aritmético. El Apocalipsis está lleno de números. Los números asumen un valor cualitativo. Cuando me dice 7 no son 7, cuando me dice 144.000 no son 144.000. Eso tiene un valor cualitativo. Se hace una elección y hay una alteración artificiosa para precisar su cualidad y no su cantidad. Los números asumen un valor, insisto, cualitativo. No, los números no son neutros. 7 no es 7, 1 no es 1. No. No tienen un valor neutro, tienen un valor cualitativo. Bien. Pasemos. Hay una ciencia, porque nosotros en español tenemos números y letras, pero en hebreo no existen los números, o mejor, sí existen los números, pero los números son las mismas letras. La primera letra, A, equivale al 1, la B equivale al 2, si este fuera el alfabeto hebreo. No cito acá las letras hebreas, porque pues no sabiendo hebreo van a quedar perdidos, entonces dije, les pongo la comparación con letras que conozcan. Ese tipo de ciencia se llama la gematría. La gematría es el componente numérico relacionado directamente con las letras. Gematría es ese componente que hay que traducir las letras al número para ver el número. Vayan ustedes, por favor, este es un texto que es bueno leerlo. El capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18, y si alguien abre el micrófono y me lo puede leer, por favor. Capítulo 13, versículo 18. Sí. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcula el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Ok. Miren, todo lo que aquí ha dicho es un simbolismo aritmético, ¿no? Miren ustedes, voy a retroceder un poco al 17. Dice que nadie puede comprar, nadie puede vender, sino solo quien lleve la marca con el nombre de la bestia, marcado con el nombre de la bestia, o con la cifra de su nombre. Es decir, su nombre, mirando la gematría, su nombre, las letras de su nombre producen una cifra. Eso es la gematría. Y dice que están marcados con el nombre o con el número del nombre. Es decir, la gematría. Insiste, y luego el autor
nos da unas claves de interpretación. Primero, aquí se requiere sabiduría. Se requiere sabiduría. Ojo, es con sabiduría que hay que interpretar esto. Segundo, que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Al inteligente calcule la cifra. Es decir, recuerde que es un nombre que hay que ponerle los números para sacar la cifra. Y luego dice, pues es la cifra de un ser humano. Ah, es un ser humano. Ay, es un ser humano. El Apocalipsis, el autor acaba de decir, la bestia es un ser humano. Su cifra es 666. Y yo no sé, todo el mundo anda diciendo que el 666 es el diablo. No, el Apocalipsis no dijo eso. El Apocalipsis dijo que era una cifra de un ser humano, no de un ser diabólico. Es el nombre de un ser humano. El 666 es el nombre de una persona humana. Entonces, en las películas les dicen que el 666 es la marca del diablo. No, la marca del diablo no, pues es la marca del mal, pero es un ser humano. Aquí no dice que sea el diablo. Vean, por eso les decía, hay que ir paso a paso para ir, porque el autor nos va dando claves de cómo interpretar. Primero en el 17 nos dijo la marca del nombre de la bestia o con la cifra del nombre. O sea, el nombre o su cifra. O sea, el nombre tiene una equivalencia numérica y puede ser que me escriban Jesucristo o su valor numérico. Pongamos los 37 por decir algo. En la gematría. Y luego nos dice, para que usted concluya quién es, se requiere sabiduría. No vaya a la carrera. Esto requiere sabiduría, es decir, requiere prudencia y que usted mire bien qué es lo que va a hacer. Segundo, que se calcule la cifra. No se ponga a inventar. Hay que hacer la equivalencia matemática. Hay que hacer la equivalencia matemática para calcular la cifra, porque esta es una bestia. Pero esta bestia es una persona humana. Dice, pues la cifra es un ser humano. Es una bestia, es un ser humano que actúa como bestia, que actúa como animal. Y entonces dice, su nombre da la cifra de 666. Ok. Sigamos. En el Apocalipsis hay hipérboles numéricas, es decir, hay exageraciones de números que expresan lo inimaginable. Lo inimaginable, vea, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 11, 5:11 se dice, la visión seguía y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Eran miríadas de miríadas, millares de millares. Pues no es que Juan se puso a contarlos y le dio miríadas y miríadas. Esa es una hipérbole, es una exageración numérica, porque para querer decir, había una multitud incontable de ángeles. Esa es una exageración, una hipérbole, ¿no? También la caballería infernal, aquí es un número incontable de fuerzas positivas. La visión eran miríadas y miríadas y millares de ángeles. Una fuerza positiva que está al servicio del hombre y que es incontable. Está al servicio del ser humano una gran cantidad de fuerzas positivas. No obstante, en el capítulo 9, versículo 16, nos dice que la caballería infernal también es incontable. Su tropa de caballería estaba formada por 200 millones de soldados. Pude oír su número. Bueno, miren acá. ¿Cómo nos da la clave? Su tropa de caballería estaba formada por 200 millones de soldados. 200 millones. 200 millones ni siquiera es una miriada. Imagínense usted, comparado con la fuerza divina, la fuerza del mal es una bicoca, no es nada. Sin embargo, dice que es una gran cantidad y lo describe como una caballería, caballos, fuerza, y aquí hay que decir, ¿será positiva o negativa? Pero entonces, claro, como estamos viendo, anteriormente ha dicho que esta fuerza mataba a los humanos, entonces es una fuerza negativa, Y luego dice que eran soldados, es una fuerza militar, están en caballos y que soldados, es una fuerza negativa que afecta al ser humano, ¿no? Pero su número es ínfimo comparado con la fuerza divina que está al servicio del hombre. Y para que no caigamos
Y como esto sí los pudo contar que eran 200.000 millones, el autor dice, pude oír su número. Es decir, no me pregunte si los conté, sino yo oí que alguien dijo que eran 200.000. Bien. Hay un número que es muy especial y es el número 7. Significa plenitud, totalidad. Eso viene del Antiguo Testamento. En el Apocalipsis tenemos una gran serie del número 7. 7 iglesias. Bueno, a la totalidad, a la plenitud de la iglesia. Escribe a 7 iglesias. No le está escribiendo a 7, aunque tiene nombre propio y todo. Pero con el número 7 quiere decir, le escribo a la plenitud de la iglesia. A todas las iglesias donde quiera que estén. 7 sellos. Pero los sellos significan los secretos de la historia. Entonces, a la plenitud, a la totalidad de los secretos de la historia. Va rompiendo todos esos secretos de la historia. 7 trompetas, 7 copas, 7 coros, etcétera, etcétera. Plenitud y totalidad. Ya después, refiriéndose 7 estrellas, la totalidad de las estrellas, 7 candelabros de oro, bueno, la totalidad de los candelabros de oro. Ahora habrá que interpretar qué significan las estrellas y qué significan los candelabros de oro, para saber cuál es la totalidad que nos está hablando. Como el 7 es esa plenitud, para decirnos que no se ha alcanzado la plenitud, se usa la expresión la mitad de 7. 3,5. Está ahí abajo. 3,5. Es decir, es una totalidad a medias, no se ha alcanzado. El 3,5 quiere decir que quiere apuntar hacia el 7, a la totalidad, pero no alcanza, es una cosa a medias. Es una cosa a medias. El contexto nos dirá qué significa. Significa que hay una parcialidad de la situación, ¿no? Y atención, porque ese 7,5 hay que decodificar, ese 3,5 hay que decodificarlo. Uno tiene que decodificar las cosas. Vayan ustedes al capítulo 11, creo que deben de estar por ahí cerca, en el versículo 2. No midas el patio exterior ni lo tomes en cuenta, pues ha sido entregado a los paganos quienes pisotearon la iglesia santa durante 42 meses. 42 meses. Ahora usted, bueno, 42, usted tiene que decir 42 meses. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Divídame 42 en 12. ¿Cuánto le da? 3.5. 3,5. Es decir, que entregaron el patio a los gentiles para que los pisotearan en un tiempo que no es la plenitud ni la totalidad, sino en un tiempo parcial, en una duración parcial. Entonces, con este número de 3,5 se cuentan los meses, pero aquí no dice 3,5, dice 42. Y usted dice, ¿qué hago con 42? Pero como dijo meses, usted tiene que decir, los meses. En los meses, ¿cuántos meses necesito para un año? 12. ¿Cuántos años formo con 42 meses? 3 años y medio. Es un tiempo relativo, corto, porque el pleno es 7. El 3,5 es un poquito. A veces son los días, ¿no? Se expresan días, se subraya lo cotidiano, pero que es una situación, de cualquier manera está pensada como transitoria. Ahí en el 11.3. Si sigue quien estaba leyendo. Sí. Será entonces cuando haga que mis 2 testigos vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Ok, profeticen durante 1260 días. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? A ver si alguien me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago con los días? Los vuelvo ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Los debe convertir primero en meses y luego en años. En meses y luego en años.
Bueno, entonces divida, alguien que me divida. ¿Cuántos días tiene un mes? 30. 30. Entonces dividamos 1260 en 30. Sale 42 meses. 42. 42 meses. O sea que volvió y nos dio 3,5. Cierto, porque 42 meses ya hicimos la prueba de que 42 meses me da 3 años y medio. Mire, el versículo 2 dice lo mismo que el versículo 3. En el versículo 2 usó meses y en el versículo 3 usó los días. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que son tiempos cortos, que no es la plenitud del tiempo, que es un tiempo relativo, que es un tiempo transitorio, en el que está pasando algo, en el que tiene que pasar algo. ¿No? Así, durante este periodo de un tiempo relativo hay un enfrentamiento de fuerzas entre las fuerzas negativas y las fuerzas positivas, ¿no? No me detengo más aquí, voy a otro número, el 1000. El 1000 es la totalidad propia de Dios. 1000 es totalidad propia al nivel de Dios y de Cristo. Algo que me dice, es que habían 1000 ángeles, son de Dios. Es la totalidad de Dios o lo contrario a Dios, el mal. Por eso decía, lo leímos, que habían 200 millones de soldados. Aquí son millones, no usa los miles. En cambio, cuando se refiere al nivel de Dios, se refiere a los miles. A los miles. La totalidad de Dios. ¿Qué significa? Que el tiempo se vuelve sagrado con la presencia de Dios, con la presencia de Cristo. Que sin Cristo es un tiempo breve. Son días, 1260 días, o son 42 meses. Pero cuando el tiempo está tocado por Dios, cuando el tiempo está tocado por Cristo, se convierte en miles, en miles. Significa que es el tiempo pleno. Miren ustedes, eso está en el capítulo 20, versículos 1 al 6. Luego vi que bajaba el ángel del cielo llevando en la mano la llave del abismo, una gran cadena. Dominó la serpiente, el diablo, lo encadenó, lo arrojó al abismo, lo encerró y selló el lugar. Así no volverá a seducir a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Está el diablo encerrado y son 1000 años. Es tiempo pleno de Dios. De todo lo que está diciendo acá es que Dios ha hecho toda una fuerza. Si yo tuviera que decodificar todo esto, luego vi un ángel. Ok, un ángel es una fuerza celeste que bajaba del cielo. Ok, del cielo, del lugar donde Dios está. Ok, es una fuerza celeste que viene de Dios, llevando en la mano la llave del abismo. Ok, acá hay un simbolismo antropomórfico, tiene mano, es una fuerza humana que tiene la llave del abismo. El abismo es lo contrario al cielo, es una de las dimensiones del simbolismo cósmico, pero el abismo es el lugar donde vive el mal. Y una gran cadena. Dominó el dragón. El dragón es un animal, pero ya sabemos que el dragón es una fuerza negativa. Entonces domina la fuerza negativa y aquí lo llama dragón. Bueno, es la fuerza negativa. Serpiente antigua. Ok, una fuerza negativa antigua. Y para que nos quede claro, dice que es diablo y Satanás. Entonces la fuerza negativa del diablo, del poder de Satanás. Y lo encadenó por 1000 años. Ok, lo encadena por 1000 años, pero 1000 años, como está 1000, es el tiempo de Dios, entonces el diablo está encadenado. Si el mal está encadenado, el tiempo se convierte en tiempo de Dios. Ok. Vean ustedes cómo hay que irlo decodificando poco a poco. Para poder entender, hay un tiempo donde el mal está ausente porque es tiempo de Dios. A usted y a mí, podríamos decir, nos toca este tiempo donde es el tiempo de Dios. Está determinado por Dios. El número 12 se refiere a la comunidad. 12 es comunidad. Por eso 12 apóstoles, 12 tribus. La comunidad de los creyentes, la comunidad del pueblo antiguo, la comunidad de los seguidores de Jesús. Y muchas veces hay una alteración creativa. Les decía que hay una alteración artificiosa. Y entonces nos dice 144,000. ¿Pero de dónde salen los 144,000? Lo primero que le quito son los 1000. Porque ya, si decirme 144,000,
yo ya sé que 1000 es tiempo especial de la plenitud del nivel de Dios, entonces estos pertenecen a Dios. Pero me quedan 144, ya le quité los 1000. ¿Y esos 144 de dónde salen? De multiplicar 12 por 12. 12 por 12 me da 144. Es decir, de multiplicar la comunidad del Antiguo Testamento por la comunidad del Nuevo Testamento, me da la comunidad total de los salvados, 144.000. ¿Entonces se salvan 144.000? No. Ya dijimos que la numerología es neutra, en el sentido de que no significa número, cantidad, sino cualidad. Entonces me está diciendo, vea, los que se salvan son la plenitud de la comunidad que le pertenece a Dios y a Cristo. ¿Serán 145 o 110 o miles de millones? ¿Será eso? El número no está para decir cuántos son salvados. Se equivocan algunas iglesias que dicen, no, es que solo se salvan 144.000 y no más. Se equivocan, hay que interpretar el simbolismo. Un número multiplicado por sí mismo eleva a plenitud. Y si se multiplica por 1000, eleva al nivel de Dios. 12 por 12, 144 por 1000, 144.000. 12, plenitud de la comunidad del Antiguo Testamento, las 12 tribus, por las 12 apóstoles del Nuevo Testamento, la comunidad de los 12 apóstoles, pero no solo ellos, sino los que creyeron a él, la iglesia apostólica, por eso somos iglesia apostólica, la plenitud de la iglesia apostólica por la plenitud de la iglesia del Antiguo, nos da 144. Por la plenitud del nivel de Dios, nos da 144.000. Con eso quiere decir, se salvan la plenitud de los que Cristo ha tocado a través de estas comunidades. También ustedes recordarán que Jesús, cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro le dijo 7 y Jesús le multiplicó 7 por 70. Es decir, 70 es un múltiplo de 7 con un 0, entonces le dice siempre. 70 por 7 no son 490 veces que tienen que perdonar, sino que tienes que perdonar siempre, al nivel de Dios, que perdona siempre, al nivel de Cristo. No le pone por 1000, sino que uno, como queriendo apuntarle, tienes que apuntar hacia esa plenitud de Dios. Bien, no me detengo más en el simbolismo aritmético. Conclusiones. Atención, porque entonces con esto ya vimos al menos la simbología a grandes rasgos y la que más interesa. Recuerdo, simbología cósmica, simbología de los animales, la teriomorfa, simbología del hombre, es decir, la antropomórfica, la simbología cromática, los colores, y la simbología de los números. 5 tipos de simbologías que a veces en una sola visión se acumulan para que las vayamos interpretando. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de ver esta simbología? El autor nos coloca en un horizonte amplio de la simbología creativa, recargándola de significado, pero estructurándola coherentemente. Caballo blanco montado por un hombre blanco con una espada que es de fuego en la mano. Hay una recarga. Caballo, simbología teriomorfa. Hombres, simbología antropomórfica. Vestido de blanco, simbología antropomórfica, los vestidos blanco cromática, con una espada en llamas. Toda una simbología, y apareció en el símbolo, simbología cósmica. Todo eso, y toda la simbología cósmica me habla de la victoria de Cristo resucitado. Blanco, resurrección. Vestido de blanco, Cristo resucitado, montado sobre el caballo blanco, la fuerza positiva, con una espada, para la palabra es espada. Hay toda una recarga de simbología para decirnos el mensaje, pero es estructurado y coherente, ¿no? Recarga de significado la imagen que quiere que tengamos en la mente. Cristo es el vencedor. Cristo es la fuerza vencedora por antonomasia. No hay más. Es lo que nos dice con toda esta recarga literaria. Hay una concatenación que mantiene entonces despierto el interés del lector. No nos podemos quedar dormidos porque perdemos una de esas indicaciones y ya no sabemos cómo interpretar. Caballo, blanco, hombre, blanco, montado, esto, aquello. Hay que estar muy atentos a todo lo que se nos va diciendo. Basta tener presente esta gama del simbolismo y nos daremos cuenta que hablando de los caballos, el texto paso a paso
nos dice que la historia está llena de fuerzas negativas o positivas, ¿no? Que hacen estragos, pero que sus leyes son leves, moderadas, porque Dios es el que manda, Dios es el que tiene el control. Hay símbolos que son complejos, están recargados de mucha información y hay que comenzar a decodificarlos. Hay otros que son menos elaborados, más simples y los descubre uno fácilmente. Siempre que usted encuentre blanco, diga, aquí va el resucitado. Vamos por el resucitado. De alguna forma, el resto de la información le va a hablar del resucitado. Tiene que hablar con el resucitado. Hombres vestidos de blanco. ¿Por qué vienen vestidos de blanco? Porque lavaron. Yo digo, porque tiene que ver algo con el resucitado. Y efectivamente el texto dice, lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Bien. Hay a veces que el símbolo tiene unos vacíos. Hay una ruptura discontinua, como unos niveles sucesivos, pero con unos silencios interpretativos, como que nos va contando y uno esperaría que le siguiera describiendo el símbolo, el animal, la persona, lo que tiene, y como que se queda en silencio. Esos silencios se llaman pausas integradoras, como que es el momento en que el lector se detenga y diga, a ver, un momentico, integremos todo esto. Es una fuerza animal. Vamos a ver si es positiva. Sí, está vestido de blanco, entonces una fuerza positiva, pero además el que está montado lleva un nombre en el muslo y dice Rey de Reyes. El Rey de Reyes es Jesús. ¿Y por qué está montado en esta fuerza positiva? Porque Él venció, porque Él resucitó, porque es el que está resucitado. Luego, toda la carga habla del resucitado. Ok, ¿no? Hay unas pausas como que integradoras, como que el Apocalipsis no es para leer a la carrera, sino para detenernos y decir, ¿lo entendí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo integro esto? ¿Cómo lo traduzco? ¿No? Y recuerden que dije en la pasada que el Apocalipsis es un texto para ser proclamado y oído. Hay un lector y unos oyentes. Pues estas pausas integradoras es como cuando el sacerdote en la misa le dice a uno, oremos, y se queda callado. No es que se quedó callado porque se le olvidó la oración. No, es una pausa integradora. Quiere que cada uno coloque en la oración, integre en la oración lo que va a presentarle el Señor, para que cuando se haga la oración recoja todo eso. Pues el Apocalipsis tiene esas pausas integradoras, que es como, detengámonos para integrar todo esto y recogerlo para poder avanzar al otro nivel, seguir al otro nivel, ¿no? El simbolismo pide que no nos quedemos con el símbolo, no se quede usted con el caballo, con el dragón de 7 cabezas, ni con el dragón, la bestia del mar que sale con coronas y le hirieron la cabeza. No. Usted del simbolismo tiene que pasar a la vida. ¿A cuál vida? A la vida que estaban viviendo ellos en ese momento en la historia y a la vida que usted vive. Pero para eso ya se nos dijo, recuerden cuando nos dio la clave para interpretar el nombre de la bestia, dijo, se requiere sabiduría. Y a lo largo del texto del Apocalipsis se nos dice como 3 claves para poder interpretar el simbolismo con sabiduría. 1, saber escuchar el Espíritu que habla a las iglesias. Es decir, saber escuchar al Espíritu Santo que habla a las iglesias. Es decir, que el Espíritu está hablando hoy en lo que acontece, en lo que pasa. El Espíritu no es mudo. Y este es el primer elemento a tener presente. Para comprender el Apocalipsis, yo tengo que escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Para hacer esa interpretación se ha de partir de esa escucha atenta de lo que el Espíritu le está indicando a la iglesia. Hoy le dice perdona, hoy le dice sea más pobre, hoy le dice esto. Pues a partir de eso que el Espíritu le va diciendo a la iglesia, es donde yo tengo que partir para interpretar. Porque es el Espíritu hablando en esos símbolos y a través de ellos habla la iglesia. Un segundo elemento para interpretar los símbolos es que el misterio del símbolo debe actualizarse en la vida, es decir, en la historia concreta de la persona, de la comunidad creyente. Cada símbolo es la expresión del misterio, pero ese misterio se interpreta en la realidad concreta. El nombre de la bestia es el nombre de un hombre. Ok, en la historia humana hay un hombre
que actúa con una fuerza bestial destruyendo la comunidad cristiana y su nombre equivale a 666. ¿Quién es? Se los digo, no tenemos el tiempo de hacerlo, pero la cifra da César Nerón. No es el diablo, César Nerón. ¿Por qué César Nerón? Porque le está diciendo, vea, César Nerón mandó a quemar Roma. César Nerón mandó quemar los cristianos, los empalaba, les venían un palo vivos y luego les untaban una grasa y les metían candela para iluminar a Roma de noche. Una fuerza bestial, es una bestia. Y su nombre da 666. Luego, la comunidad cuando lo leyó, el autor, Juan, le está diciendo a la comunidad, ¿sabe de quién le estoy hablando? De esa bestia que está destruyendo a los cristianos. De esa bestia que no es solo Nerón, sino todo el que se comporta como Nerón. Porque entonces Nerón fue allá en ese momento de los años 64 al 71 que gobernó, pero hoy hay Nerón, claro. Pero ya no necesitamos traducir el nombre, sino la fuerza. ¿Qué hombre hoy en la historia persigue la comunidad cristiana? Los trata así, que es como si fuera esa fuerza bestial que es Nerón. Entonces, es una bestia, es una fuerza maligna, pero no significa que esté poseso del diablo. Es un hombre, dice el texto del Apocalipsis. Simplemente hay que ver y reconocer y saber, ese hombre nos persigue, ese hombre es una bestia con nosotros. Tercer elemento para poder descifrar el simbolismo en la vida concreta, de pasar de escuchar al Espíritu, es ver que eso que nos dice el Apocalipsis aconteció en la vida de la comunidad y acontece hoy, y luego pasamos que esa interpretación hay que hacerlo dentro de la dimensión de la iglesia. Escuchar el Espíritu hay que hacerlo dentro de la dimensión eclesial, no el interés personal. Cuando alguien interpreta interés personal, corre el riesgo de malinterpretar el texto sagrado. Hay que leerlo dentro del contexto eclesial. Con esto no quiere decir que tiene que irse para el templo a leerlo, no, sino que yo lo leo en mi casa, pero con el espíritu de entender lo que la iglesia entiende, de saber lo que la iglesia sabe, de aceptar lo que la iglesia acepta, porque si yo lo leo por mi propio interés, pues termino yendo en contra de ello. El mensaje es cifrado, y solo el que lo escucha con el interés de la iglesia recibe como la llave con la cual viene capacitado para interpretar y decodificar el mensaje, ¿no? Y el mensaje de manera correcta. Entonces, claro, yo soy comunidad que lee el texto, lo proclama, lo escucha en el contexto de iglesia, me reúno para ello y creo esto que me dice el apóstol en la iglesia. Ahora tengo unas claves para interpretarlo. Estas son las tres claves para ir entendiendo el Apocalipsis. Escuchar el Espíritu, lo que él dice. Saber que el símbolo es un misterio que se nos debe actualizar en la realidad concreta de nuestra historia y que tanto la escucha como esa actualización acontecen en el ámbito de la iglesia, en el ámbito eclesial, puesto que el Apocalipsis fue escrito para la comunidad eclesial perseguida de ese primer siglo, donde el apóstol está exiliado en Patmos. Entonces también el mensaje descifrado hoy y que se actualiza hoy es para una iglesia perseguida, sufrida, seguramente no exiliada en Patmos, sino que vive el exilio y el sufrimiento y la persecución de otras maneras. Termino aquí la presentación de la simbología. Así que a ustedes las preguntas, las reacciones, los miedos, bueno, lo que haya surgido para poder acompañar este crecimiento. Antes de que me lo pregunten, los dos PowerPoint que he usado los voy a hacer llegar. Además, como sé que el tema del simbolismo es tan complejo, he hecho unas correcciones en mi material, pero pues todavía hay unas correcciones que no he ajustado al texto en Word. Lo hago en estos días después de Semana Santa
y sobre el tema de hoy les compartiré el material para que lo tengan, digamos, porque eso es un poco un tema complejo que uno tiene que volver sobre él y cuando usted encuentre con el caballo verde, que quiera el caballo verde, entonces venga, busco acá qué es lo que significa, que el 1000, ¿por qué? Que, pues, porque realmente uno va manejando el tema después de muchas veces volver sobre él. Ahora sí, si hay alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario. Bueno, padre, de antemano muchísimas gracias. Puedo decirle de manera personal que es la primera vez en la historia de mi vida que escucho sobre, o sea, no había visto nada del Apocalipsis, entonces queda con la motivación de conocer más, pero también es como cuando le cuentan un cuentico a uno. Yo no miraba el Apocalipsis nunca porque me parecía muy denso y porque sentía que yo no lo iba a entender nunca. Sin embargo, me quedan unos elementos que sería muy chévere uno cuando empiece a leer, pues tiene cómo preguntar. Uno no puede preguntar de lo que no sabe. ¿Cómo uno va a preguntar? Todo esto dice que aquí que iba sobre el caballo y estaba vestido, no sé, de capa verde, pero uno no tiene ni idea, entonces le parecería, si lo lee sencillamente por las letras, por la gramática, pues no entiendes nada y se aburre. Pero la verdad que queda una motivación grande para comenzar a leer el Apocalipsis y a partir de ahí ya saber por dónde preguntar, porque es que como, pues tal vez ahorita no haya preguntas, porque tal vez cuando empecemos a leer nos vamos a dar cuenta qué preguntas debemos hacer, pero ahora nos quedan unas herramientas, o por lo menos a mí a nivel de lo que yo estoy haciendo me queda algo muy rico para empezar a profundizar y pues la alegría de saber que ya puedo preguntar porque algo quedé ubicada. Entonces, de verdad que fueron grandes herramientas y elementos para poder profundizar. Bien. Sí, yo todavía no les he pedido que comiencen a leer el Apocalipsis, porque me parece que falta como la próxima vez que nos encontremos, que les voy a hablar del sujeto interpretador. Y me parece que con estas introducciones, ya ahí sí ya pueden comenzar a leerlo. Con la introducción que hicimos la vez pasada, hoy con la simbología y cuando les hable del sujeto interpretador, cómo hay que interpretarlo, qué hay que hacer, entonces van a tener como las herramientas para decir, ahora sí venga, me acerco y vamos a comenzar a leer los primeros capítulos y va a irse encontrando con todo esto que he dicho y le voy a decir, seguramente no va a entenderlo todo, porque les decía, se exige conocimiento, acercamiento, pero sí va a entender una gran parte y en la medida en que continúe y vuelve una vez sobre él y sobre lo otro, pues va creciendo. Y sobre todo lo que le digo es que el Apocalipsis utiliza un acumularse de simbología. Esto, y dice cosas para decir lo mismo. Entonces, 42 meses son 1260 días, pero cuando uno sabe esto dice, fue que me lo repitió 2 veces para que me quede claro, o por meses o por días, pero me quede quedar claro que es un tiempo relativo, 3.5. Claro, pero tenemos que hacer ese ejercicio porque nos quedamos solo con lo que leímos. El pobre Juan que lo escribió dirá, pero es que era una clave para que no descubrieran nadie. Yo le estaba diciendo que no le tuvieran miedo al imperio, que el imperio iba a tener un tiempito relativo y eso se iba a acabar y después iba a venir Cristo, que es la plenitud de los tiempos y él ponía las cosas en orden. Muy bien. ¿Alguna otra reacción? Tiene que tener uno mucha sabiduría. ¿O quién lo oriente en esa sabiduría? Pues yo le respondo como respondió Santiago, quien se crea falto de sabiduría, que la pida al Señor, que Él la sabe dar. Eso está en la carta de Santiago. Así que entonces hay que decirles a Dios, Señor, dame sabiduría para entender. Se necesita una introducción sistemática, como dije al comienzo, pero pues es la que ustedes han recibido hoy y la que están recibiendo con este curso. Están recibiendo unas herramientas y ahora queda lo otro que le corresponde a usted, a la oración y pedirle a Dios. Y Dios se lo da. Dios le da esa sabiduría. Yo les digo, vea, yo me he encontrado con textos y con todas las herramientas que tengo como biblista y me queda difícil comprenderla y yo le pido, Señor, yo no entiendo esto, yo ya le apliqué tal cosa y ya le apliqué tal otra cosa y le apliqué tal otro método y no le encuentro sentido a eso. Y se lo pido en la oración y de pronto algún día me levanto, me pongo a hacer algo. ¡Ay, eso significa tal cosa! ¡Claro! Y me viene así. Y me voy y cojo el plan.
aplico las herramientas y lo compruebo y digo, sí, vea. Pero no lo descubrí con la herramienta, lo descubrí porque lo pedí a Dios y Él me lo dio a conocer, porque estamos ante el misterio. Entonces, ánimo, ánimo, pídanle al Señor, vayan repasando y asumiendo estas herramientas que les voy dando. Una vivencia bien de la fe les va a permitir descubrir lo otro. ¿Por qué hablamos del Cordero degollado y este vencedor vestido de blanco? Porque usted ya entonces ha vivido 1000 veces o al menos 20 o 30 veces la Semana Santa y sabe que el Señor resucita vestido de blanco, que venció la muerte, que venció esto. Entonces me parece que cuando concluimos hoy y nos damos ese tiempito para la Semana Santa, nos va a permitir vivir primero bien la Semana Santa, porque conocer bien a Jesús nos va a permitir comprender todo lo que dice el Apocalipsis, porque les decía, el Apocalipsis habla del misterio de Jesús, pero lo pone en claves para que los enemigos no lo encuentren, los enemigos no tergiversen esas claves y ese mensaje. Pero vea, el caballo en blanco quiere decir que está por encima de todas las fuerzas negativas y es Cristo. Pero ya lo veremos. Es después de que el segundo encuentro que tendremos después de este, el primero les hablaré del sujeto interpretador y en el segundo les voy a hablar de la visión inaugural y vamos a ver cómo esa visión inaugural describe acumulativamente, y nos vamos a detener uno a uno de los símbolos, cómo describe con una y con otra cosa que nos quede claro que esa imagen que él está viendo es el resucitado, pero si usted la pinta con la forma en que la describe, le resulta un monstruo que uno dice, eso no se parece nada a Jesús. Pero claro, es que el símbolo lo tiene que decodificar. Dice que con ojos de llama, que con lengua de fuego. Uno dice, miércoles, pero eso lo pinto así, eso no me queda como Jesús. Pero claro, tendremos que decodificarlo paso a paso y vamos viendo que cada signo nos va diciendo un aspecto de Jesús. Entonces me dice, usted tiene que ver a Jesús que es profeta y predica, Jesús que lo ve todo y por eso tiene ojos de llama y lo purifica, Jesús que hace esto y aquello. Me parece genial. Bien, comunidad de Jerusalén. Padre, buenas noches. Buenas. Bueno, aquí hice una pequeña conclusión sobre el simbolismo. El simbolismo. El simbolismo es interpretar, nos invita a participar en la liturgia y en la comunión. Es la victoria de Jesucristo. Ok, sí, me parece que es correcto lo que ha manifestado. Seguramente usted ya estudió Apocalipsis. No, padre, estuve juiciosa hoy trabajando. No, oh, bueno, porque cuando les hable del sujeto interpretador, les voy a decir que el Apocalipsis es un texto litúrgico donde actúa la comunidad y el lector, y la comunidad responde amén, y así sea, como si estuviéramos en una misa. Y usted ya me lo intuyó y me parece una bonita intuición. Pero yo le agregaría, tal vez le faltaría la definición, sí, el simbolismo, la interpretación de todos esos signos que me manifiestan la victoria de Jesús resucitado en la liturgia, pero que vence sobre una serie o una multitud de fuerzas negativas, para que quede la simbología de lo negativo expresado ahí. Es decir, Cristo vence las grandes fuerzas negativas, que como les decía, son muchísimas, pero Cristo es el que vence sobre todas esas fuerzas, solito, sí, pero vence. Sí, bien, señor. Veamos si hay alguna otra intervención. Hay una mano levantada, creo que todavía las hermanas de la comunidad de Jerusalén. Tiene la manito levantada, las hermanitas. Padre, yo quiero agradecerle porque de verdad yo, lo que dijo la persona anteriormente, yo nunca en mi vida había leído el Apocalipsis porque le tenía temor. No, qué temor ahora, imagínense, lo que nos está diciendo es que Cristo vence todo. Que lo que nos está diciendo es, no tenga miedo ni a la carestía, ni al hambre, ni a la muerte, ni a las políticas de gobiernos o de imperios que quieran acabarnos, porque Cristo está por encima de todo eso. Ellos pueden hacer las maquinaciones que quieran. Cristo es el que vence. Al final de la historia, el único animalito que vence es él. Los demás animales, fritis, mortis, languritis, pitis. ¿Qué significa? No sé, pero más o menos. Bien. ¿Alguien más? Pero ahora el miedo me pasó fue a interés de aprenderlo y de conocerlo bien.
Eso me parece genial. Hay que conocerlo. Bonito. Sé que cuando les hable de la primera manifestación o aparición del resucitado, van a quedar enamorados. A mí, yo hablar de esa aparición me enamora. Además, porque a lo largo del Apocalipsis comenzamos y se apareció tal con una sola descripción, y yo ya como la sé por la primera visión, entonces uno dice, miércoles, que estoy frente a un Jesús que me desborda en todo. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que desearles una feliz Semana Santa. Con la ayuda de Dios, entonces yo no tengo el calendario acá. Déjenme ver si lo tengo por acá para saber cuándo es que nos volvemos a ver. Biblia, Apocalipsis, cronograma. Si abre 4 de esto. abril. 4 de abril. El 4 de abril vamos a ver 4 de el abril. sujeto interpretador. Y luego sí ya la visión inaugural. Ok, entonces el 4 de abril, que quiere decir que es la semana de Pascua, ¿no? La octava de Pascua. O sea, tenemos el descanso de la Semana Santa nomás. Bien, simplemente les pido que oren por mí. Voy de misionero por allá al sur de Colombia, al Caquetá, a pasar la Semana Santa por allá ayudando en una comunidad. Entonces me les encomiendo a sus oraciones para que sea el Señor el que a todos nos ayude a vivir una hermosísima Semana Santa. Les deseo desde ya una feliz Pascua y entonces nos veremos en la octava de Pascua, ese jueves 4 de abril. Gracias, Muchas Padre. gracias. Gracias, Padre. Así Dios te sea, bendiga. Padre, muchas gracias. Dios El lo Señor bendiga, las que le bendiga y vaya las muy bien proteja. en la misión. Bueno, Padre, gracias. Que Bendiciones. Dios lo bendiga, Padre Jorge. Gracias igualmente para todos. Bendiciones, Padre. Muchas gracias, Padre, y mil bendiciones para todas y todos. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches, hermanas. Qué gusto verlas. Dios les bendiga. Bueno, con Buenas todas. noches. Buenas noches a todos. Gracias, que estén muy bien. Ay, bella.